tal, amigas, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañen este día en un programa más de Mujeres a Bordo. En esta ocasión nos acompaña la licenciada maestra doctora Gelis Quintero Rentería, una experta en los temas electorales. Muchas Gelis, gracias. ahorita hablamos un poquito de todo tu trayectoria en cuanto a estudios. Qué bueno que nos acompañes hoy. Muchas gracias, Nora, pues muy contenta de estar aquí contigo platicando, de coincidir como en otros momentos nos tocó, ¿verdad? Cuando estaba yo aquí en la función pública electoral. Y pues bueno, de hablar de temas interesantes y de actualizar a toda tu audiencia, esperemos que platiquemos muy a gusto. Así es, y bueno, uno de los temas que hoy vamos a llevarles a ustedes, amigos, amigas, es el tema de la reforma judicial. Hay un paro en el Poder Judicial, no solamente aquí en Victoria, no solo aquí en Tamaulipas, es a nivel nacional, por todo este antecedente que traemos de una reforma en el aspecto de que cómo se van a elegir los magistrados y algunos otros aspectos. ¿Por qué Geli nos acompaña hoy? Bueno, porque ella ha sido pues funcionaria, servidora pública dentro del tribunal aquí en el estado de Tamaulipas. Está también ella con experiencia dentro del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, en la Sala Superior también. Ahí ella ha estado desempeñando una función pública y bueno, pues con un doctorado también muy interesante, obviamente licenciada en Derecho, pero con este doctorado con énfasis en género. Entonces de eso vamos a hablar en el día de hoy. El punto importante, obviamente, la reforma judicial. Y bueno, Geli, para empezar, que nos comentes. Actualmente, hasta el día de hoy, los magistrados, los jueces, los funcionarios, se eligen de una forma. Háblanos un poquito de cómo hoy se elige en nuestro país. ¿Cómo estamos hoy por hoy, digamos? En los tribunales, así es. Claro, bueno, para empezar, yo creo que es bien importante que le destaquemos a la audiencia que hay poder judicial federal y hay poderes judiciales locales. El hecho de que digamos locales quiere decir que pertenecen a cada una de las entidades federativas del país. Entonces tendríamos 32 poderes judiciales locales y tendríamos un poder judicial federal que se compone por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Judicatura Federal y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A diferencia de los tribunales electorales locales, que antes sí pertenecían a los poderes judiciales de los estados, a partir de una reforma electoral que tuvimos hace algunos años, salieron los tribunales electorales locales del Poder Judicial. O sea, cuando yo entré a trabajar, son autónomos. Ya son autónomos en los estados, exactamente. Y en el ámbito federal no. El Tribunal Electoral, bueno, es autónomo en sus decisiones, su toma de decisiones y demás, pero me refiero a que pertenece a un poder judicial, ¿verdad? Forma parte de este andamiaje y también se circunscribe a las normas administrativas que él mismo pone, ¿no? A la ley orgánica del Poder Judicial, etc. Entonces, esta diferencia es bien importante, ¿no? A mí me tocó estar aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial cuando pertenecía precisamente al Poder Judicial del Estado. Y me tocó la transición en el 2014 cuando dejó de formar parte. Pero luego yo ya me fui de consejera y bueno, ya sabemos esa historia. Entonces, ¿cómo está el Poder Judicial ahorita? El Poder Judicial data de muchísimos años hacia atrás, pero digamos que su historia moderna empieza por ahí de 1987 y específicamente de 1994. Si nosotros nos vamos a la historia, esta reforma que se está planteando ahorita no es la primera, así de fuerte, o sea, ha habido varias. La del 94 fue sumamente fuerte y tenemos, que fue con Ernesto Zedillo Ponce de León, justo iba entrando, ahorita les voy a platicar, pero yo quisiera empezar con esa reflexión, porque de repente creo que perdemos de vista cuando no observamos un poquito hacia el pasado. Digo, en el 94 ya son 30 años, sí son muchos años, ¿verdad? Así es. Pero bastaría echarle un vistazo a nuestra propia historia en nuestro país, evidentemente con contextos políticos, social y económicos muy diferentes, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces, con aquella joven democracia, después de Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, el ZLN, o sea, había muchísimas cosas que estaban pasando entre Ernesto Zedillo y como promesa de campaña, él había dicho que iba a hacer una reforma al sistema de justicia en México, evidentemente para fortalecerlo. Pero, pues dentro de toda esa reforma,
de los ministros que estaban, se fueron. O sea, así como está pasando ahorita, ahorita vamos a platicar de las especificaciones, en aquel entonces pasó igual. O sea, eran 26 ministros. Fue un cambio total. Y fue un cambio total. O sea, había un transitorio que decía, los 26 ministros se van. Déjame te confirmo si eran 26 o 23, pero o sea, se iban de tajo. Entonces, déjame te confirmo, aquí traigo el dato, no sé si no ahorita sale. Pero el punto es que en 1994, hace 30 años, con aquella primera reforma donde se quería fortalecer la carrera, ahí se instituyó la carrera judicial, el servicio civil de carrera judicial. Y digamos que hubo ese cambio grande de 26 a 11 ministros. ¿Y por qué justificaron esta disminución de número de ministros? Porque ya no había un rezago que decían, bueno, es que hay muchísimos asuntos que resolver. Y entonces dijeron, en este momento ya no lo hay, justificamos esta disminución a 11. Con 11 son suficientes. Y bueno, después, la más reciente reforma la tuvimos en el 2021, con el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Y cualquiera hubiéramos pensado que después de esta reforma, pues a lo mejor iba a pasar muchísimo tiempo, ¿verdad? Para que fuéramos a ver otra, pero bueno, no, estamos viendo que aquí están pasando cosas diferentes de las que ahorita vamos a platicar. Pero bueno, yo sí invitaría a todos a irnos un poquito hacia atrás, ¿no? Yo quería platicarles eso, también contarles que, fíjense nada más, el 5 de diciembre de 1994, a días de haber tomado posesión Ernesto Zedillo, cumpliendo su promesa de campaña, mete esta reforma que hablaba sobre innovaciones en el ámbito de la Procuración de Justicia y Seguridad Pública, cambios a la estructura y funciones del Poder Judicial, nueva composición de la Suprema Corte de 22 a 11, perdón, aquí estaba el número. Amplía la competencia en cuestiones de constitucionalidad y establece el Consejo de la Judicatura Federal como órgano de gobierno, fíjense, y administración del Poder Judicial Federal. Aquí exceptuaban a la Suprema Corte y bueno, se instituye la carrera judicial, que es lo que habíamos platicado. Ahora, esta reforma también pasó bien rápido, incluso más rápido. O sea, el 5 de diciembre la presentan y para el 31 de diciembre de 1994 el decreto ya se había publicado, entrando al vigor al día siguiente. Ahora, en aquel entonces el PRD se negó a apoyar esa iniciativa, pero hasta cierto, porque querían que fuera discutida, que hubiera diálogos, mesas, algo como lo que sí sucedió ahora con los 9 diálogos, foros, que hay opiniones a favor y en contra, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, sí fue un ejercicio productivo, hay quienes dicen, bueno, pero nos escucharon, pero no están atendiendo nuestras recomendaciones y por eso el paro y bueno. Pero en aquel entonces también querían más tiempo para discutirla y del 5 de diciembre al 31 de diciembre, pues no es mucho tiempo que digamos. Sin embargo, aquí dice, querían convocar un periodo especial de sesiones en aquel momento. El PRI y el PAN desecharon esta propuesta del PRD. Sin embargo, como parte de la discusión, sí aceptaron dos cosas. En aquel entonces, el partido del gobierno, que era el PRI, aceptó una propuesta del PAN, que era la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de gobierno, el que se encarga de la administración del Poder Judicial, y que se introdujeran controles al funcionamiento interno. ¿Ok? Esto fue lo que el PAN propuso, sí lo aceptó el PRI, y el PRD fue el que propuso el servicio civil de carrera. Ojo, la izquierda de nuestro país, en aquel entonces, propuso que se introdujera el servicio civil de carrera judicial. Entonces, que ahorita es lo que muchos están cuestionando con esta reforma que se hace, porque quienes están en esta carrera dicen nos estarán dejando a un lado. Pero bueno, ahorita lo vemos un poquito, Heli. Ahorita lo vemos para adelante. Sí, mucho se ha platicado, comentado, analizado en el tema de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues estos cargos, Heli, son como premios, igual que incluso quienes se van de nuestros representantes al extranjero, que las magistraturas pues son como premios a algunas gentes, porque son asignadas o eran asignadas por el presidente en turno prácticamente, con ternas, con propuestas del mismo presidente. Claro, mira, te cuento, de hecho traigo una tabla bien interesante que si quieres la podemos compartir en redes una vez terminando este espacio. Me di a la tarea de revisar quiénes eran los ministros actuales, que obviamente los conocemos, ¿verdad? Pero sobre todo cuáles eran sus periodos. Hay que decirle a la ciudadanía
Bueno, continúo con el organigrama. Vamos a situarnos en el momento actual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 11 ministros. Por primera vez en la historia tenemos una mujer presidenta. Sí. Eso es maravilloso, ¿no? Porque estamos viendo que estamos rompiendo paradigmas. Las mujeres en este país, últimamente. Entonces, tenemos a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta, pero son 11 ministros. Se los voy a ir diciendo en orden de que fueron propuestos. Ahorita, ¿qué sucede? El presidente de la República, que se encuentra en funciones, envía la terna al Senado de la República y el Senado será el encargado de elegir. ¿Ok? Sí. Si esta propuesta no logra un consenso, pasa lo que sucedió la última vez con la ministra Lenia Batres. Al no lograr el consenso con la terna, que eran muy buenas, hay que decirlo, la terna era buena, entonces lo que sucede es que ya nombra de manera directa el Ejecutivo Federal. Entonces, vámonos a los primeros, de los que están ahorita, los más antiguos. Luis María Aguilar, él fue presidente de la Corte en 2015 a 2018, ¿ok? A él lo propuso Felipe Calderón Hinojosa en el 2009 junto con Arturo Saldívar. Arturo Saldívar es el expresidente que renunció el año pasado y ahorita forma parte del partido en el gobierno, ¿no? Sí. Incluso va a formar parte del gabinete de la nueva presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, Arturo Saldívar y Luis María Aguilar fueron nombrados en el 2009 a propuesta de Felipe Calderón. Ellos tendrían que salir este año, en el 2024, a finales. Entonces, Arturo Saldívar ya renunció, él renunció en noviembre del año pasado, pero Luis María Aguilar sale este año, tengo entendido que en noviembre. Entonces, o diciembre tal vez, ahorita lo confirmamos, que forma parte de los temas que están diciendo ahorita para la renovación de los ministros, qué va a pasar con él, y ahorita les explico por qué. Después de ellos dos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, nombrado en el 2011 para terminar en el 26, le faltarían 2 años, y él fue nombrado también por Felipe Calderón Hinojosa. En el periodo como presidente. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque después Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena son nombrados en el 2012, pero ya con Enrique Peña Nieto como presidente, pero fueron nominados por Felipe Calderón. Entonces, digamos que yo ahí les puse, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, porque son nombrados, digamos que tuvo un poco de ambos gobiernos o sea, estuvieron los dos gobiernos en este proceso de nombramiento, de Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el 2012, y ellos tendrían que acabar en el 2027, ¿ok? Y luego tenemos a Javier Lainez Potisek y a Norma Lucía Piña Hernández, también nombrados en el periodo de Enrique Peña Nieto en el 2015 para terminar en el 2030. Hasta aquí, los ministros que actualmente están serían los que tendrían que salir hasta que terminara la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum. O sea, sí, tendrían que quedarse hasta el 2030, van a ir saliendo 24, 26, 27 y 30. Luis María Aguilar sale en el 24, Jorge Mario Pardo Rebolledo en el 26, Pérez Dayana en el 27, Gutiérrez Ortiz Mena en el 27, Lainez Potisek en el 30 y la ministra Norma Piña en el 30 también. Entonces, hay un punto de inflexión aquí. ¿Cuáles ha nombrado este actual gobierno? El presidente Andrés Manuel López Obrador, del 2018 a la fecha, le ha tocado nombrar 5. O sea, son muchos. Si nos ponemos a ver si es una buena cantidad, ¿verdad? Le ha tocado por cuestiones de tiempo, de término y la renuncia del expresidente Saldívar. Juan Luis González Alcántara Carrancá, nombrado en el 18 para terminar en el 33. Ana Margarita Ríos Fajard, normada en el 19, y Yasmín Esquivel Moza, ambas en el 19 para terminar en el 34, Loreta Ortiz en el 21 para terminar en el 36 y Lenia Batres recientemente nombrada en el 23 para terminar en el 38. Entonces, este es el contexto de los actuales ministros. Son 11, tenemos una mujer presidenta. La presidenta de la Corte también preside el Consejo de la Judicatura Federal. Este Consejo de la Judicatura Federal tiene 4 consejeros y estos 4 consejeros integran este órgano de gobierno y tienen funciones administrativas específicas, también conocen sanciones, emiten acuerdos, etc. Luego tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en teoría debería estar integrado por 7 magistraturas, que actualmente solo hay 5. Precisamente porque 2 nombramientos se quedaron pendientes en el Senado de la República, ya con las ternas. ¿Qué proceso seguía el Tribunal Electoral? Diferente al de los ministros. Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de las salas regionales, porque yo participé, pero ya ahí quedó porque ya
si prospera la reforma, supongo que ya no pasará nada más. ¿Cómo se nombra a las magistraturas electorales? Saca una convocatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú haces un ensayo, vas y te presentas ante el Pleno de la Corte, hacen varios filtros, pero haces una comparecencia ante el Pleno de la Corte y derivado de esta comparecencia hacen otro corte y mandan las ternas al Senado de la República. El Senado de la República, en la Comisión de Puntos Constitucionales, vuelves a comparecer como aspirante al cargo ante las senadoras y senadores y bueno, todos sus equipos, y ya de ahí se hace la selección y la votación que requiere mayoría calificada, y fue por eso que no pudo salir absolutamente nada. Sí. Entonces, así es como se seleccionan los magistrados actualmente. Y bueno, obviamente jueces y magistrados de circuito, etcétera, todos pertenecen a una carrera judicial. Parte de las manifestaciones que hacían algunas de las personas que estuve escuchando en las noticias, el paro empezó el lunes, ¿no? Sí. Empezó, déjenme les doy los datos, únicamente por parte del funcionariado. A ver, el Poder Judicial Federal, déjenme les doy los datos completos. En todos los poderes judiciales, tanto el local como el federal, hay alrededor de 130,000 personas. Pero 132,000 trabajadores en el Poder Judicial, de los cuales ahorita están en paro el 40%. Bueno, hasta ayer. Yo creo que a lo mejor ese número ha aumentado. De esos 132,000, 73,000 trabajadores son de los poderes judiciales locales, lo que yo les decía, los de cada uno de los estados. Y alrededor de 52, 55,000 son del Poder Judicial Federal. ¿Ok? De esos 55, 52,000, dependiendo si tomas en cuenta los magistrados, los jueces y los ministros o no, 5,000 son juzgadores, perdón, 25,000 de esos 55,000, 25, o sea, la mitad pertenecen a la carrera judicial. O sea, fíjate, es un número muy importante. O sea, sí. Y no porque la otra mitad no quiera pertenecer a la carrera judicial, sino porque son puestos administrativos también, porque pues el Poder Judicial, como todo órgano de gobierno, también requiere una administración, no nada más la administración de la justicia, sino claro, también la administración al interior del órgano. Entonces, es muchísima la gente, el personal que pertenece a la carrera judicial, que además se vio fortalecida por la reforma del 21, que ahorita también les puedo platicar al respecto. Ahora, a nivel local hay 5,000 juzgadores y 1,700 juzgadores federales. 11 ministros, como ya dije, 4 consejeros de la judicatura, 7 magistraturas electorales y 3 por cada sala regional. Las salas regionales actualmente también tienen una vacante cada una. Son 5 salas regionales: Guadalajara, Monterrey, que es la que toca Tamaulipas por la circunscripción, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y además está la sala regional especializada, que conoce de los famosos procedimientos especiales sancionadores, que son, bueno, pues los que son más, bueno, todo es mediático o todo puede llamar mucho la atención, pero la sala regional especializada sí tiene una gran labor, que era parecido a lo que nosotros resolvíamos en el OPLE de Tamaulipas en primera instancia. El OPLE de Tamaulipas sigue siendo uno de los poquititos OPLEs del país, hasta donde yo me quedaran 4. Que todavía atiende. Que todavía resolvíamos el tema sancionado en primera instancia, exactamente, de procedimientos especiales sancionadores. Bueno, hay un dato que ahora en los foros de los diálogos para la reforma del Poder Judicial dio uno de los consejeros de la Judicatura Federal, que dice que desde 1996, es decir, casi 30 años, 2,595 juzgadores han sido designados a través de 111 concursos. O sea, y él decía esto, o sea, hay concursos, ¿verdad? Está la carrera judicial, o sea, no puede, y decía una de las voceras del paro, decía: nosotros que tenemos 10 años, 15 o 20, estamos aspirando. Trabajando para crecer. Estamos aspirando a esos cargos, a ser juez, a ser magistrada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si la reforma les puede todavía generar esa oportunidad. Exactamente. ¿Qué me habías preguntado, Nora? Sí, sobre los nombramientos. A veces se comenta, se dice, se manifiesta que son premios a los magistrados, a los presidentes. Porque lo acabamos de comentar ahorita, los que designa o ha designado cada presidente. Claro. Y por eso mencioné la tabla de cómo había estado. Entonces, esa es la pregunta, o esa es a lo mejor la idea que nuestros amigos, amigas que nos ven pudieran tener
de quienes presiden y de quienes puedan impartir la justicia. Fíjate que cuando uno se pone, yo les recomiendo muchísimo, y si quieres les vamos a compartir, aquí también traigo la lista de las integraciones, de quienes han sido presidentes de la Corte. Evidentemente nuestra democracia, como se dice, es joven, ¿no? Y con esta joven democracia, porque así como el Poder Judicial fue reformado en 1994, también estaban haciendo el INE, estaba volviéndose con consejeros ciudadanos, estaba saliéndose también la Secretaría de Gobernación. Entonces, digamos que se fueron, se fue fortaleciendo la separación de poderes, la democracia, la pluralidad de partidos, de participación, la igualdad de oportunidades, tanto del Poder Judicial, órganos autónomos, el IFE, ahora INE, y cosas por el estilo. Entonces, cuando empiezan a suceder todas estas cosas, si uno revisa los perfiles, de verdad te vas a encontrar que no hay gente improvisada. O sea, que sí eran excelentes juristas, investigadores de la UNAM, por decirte algo. O sea, tenemos a Genaro Góngora Pimentel, que todo el mundo nos suena, ¿verdad? Sí. Porque pues aparecen en muchos libros y todo. Él estuvo de 1999 a 2002. Él es de Chihuahua, fíjate. Él es de Chihuahua. Luego tenemos a Mariano Azuela Huitrón, que él es de la Ciudad de México, de 2003 a 2006. Ortiz Mayagoitia, que también un gran jurista, de 2007 a 2010. Él es de Veracruz. Silva Mesa, Juan Silva Mesa, de la Ciudad de México. Luis María Aguilar Morales, que es ya más reciente, Ciudad de México. Arturo Saldívar, de Querétaro. Y Norma Piña, de la Ciudad de México. Y la verdad, por ejemplo, la ministra Norma Piña, ella es de carrera, o sea, ella tiene toda la vida ahí. Y estamos viendo que Luis María Aguilar, en los foros, que también les recomiendo que vean, son 9 foros. Pero todos valen mucho la pena, pero sí son muy largos. Entonces, si quieren elegir ver uno, tiene que ser el primero, que es el del 27 de junio, si mal no recuerdo, déjenles confirmo la fecha. Sí, 27 de junio. ¿Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos? Y ahí participaron los 11 ministros de la Suprema Corte, también participó Arturo Saldívar. Iba a participar la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces y al final no participó, de hecho ella manifestó un descontento en redes sociales, pero vale muchísimo la pena ver, porque todos los ministros y ministras, absolutamente todos y cada uno de ellos, no hay desperdicio en lo que manifestar. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, ella mencionaba la parte de la progresividad. O sea, que sí había que hacer, y que nunca se dejara de observar la carrera judicial, ¿verdad? Sí. Loreta Ortiz también ha mencionado, o sea, y ellas fueron nombradas por el actual Poder Ejecutivo. Propuestas, nombradas por el Senado, propuestas por el actual presidente. Y ellas mencionaban la importancia de la carrera judicial. También la participación de Margarita Ríos Farjat fue, no tiene absolutamente ningún desperdicio. Todas las participaciones, siempre en el ánimo de reconocer a todas estas personas que están detrás de las cabezas, porque a veces solo vemos a los de enfrente, y justo eso, como bien dices tú, por el momento político o por la persona quienes los han propuesto, pueden llegar a desvirtuar lo que es toda una institución de la clase trabajadora, que es sumamente valiosa y que la verdad son los que se queman las pestañas para sacando el trabajo a las horas de la madrugada. Digo, yo conozco personas, amigas, amigos que trabajan en el Poder Judicial Federal aquí en Ciudad Victoria y que, oye, vamos a cenar, no, salgo a las 11, 12, 1, 2 de la mañana trabajando. Tienen mucho trabajo. Chamba. Y bueno, Gel, en ese sentido que nos comentaras, ayudaras a analizar, el trabajador trae esa inquietud, porque bueno, puede pensarse que su trayectoria no va a tener un reconocimiento con esta reforma por el método de selección, que es lo que más está inquietando a la gente. Es lo que, bueno, desde mi limitado conocimiento del derecho y de la judicatura y del Poder Judicial, veo. Eso es lo que le inquieta mucho a la gente, la forma de elegir, que sea un voto abierto, que los ciudadanos decidan. Fíjate, yo no recuerdo, le preguntaba hoy en la mañana a mi esposo, yo no recuerdo, por lo menos no últimamente, que hubiera habido un paro del Poder Judicial así de generalizado. Sí.
Y como te comentaba, el paro de lunes, así lo declararon, indefinido, un paro indefinido de labores. Hasta ahí no se unían los jueces y magistrados. Ellos se reunieron el martes, o sea, el día siguiente, y votaron en esta asociación que te comento, que ahorita también es presidida por una mujer. Sí. Esa asociación la conforman 1,407 personas juzgadoras federales a nivel nacional, ¿ok? Son alrededor de 1,700, a lo mejor no todos están afiliados, no sé qué corresponderá la diferencia, pero de 1,403, 1,202, una gran mayoría votaron y sacaron un acta de escrutinio y todo. Votaron a favor de ir con el paro y 201 en contra. O sea, sí hubo gente, juzgadores que se manifestaron en contra del paro. Ahora es importante decir, antes de irnos a esa parte que comentas, que ellos marcaron una lista de excepción. O sea, sí hay paro de labores, pero es importante que la ciudadanía sepa que los juzgadores siguen trabajando temas específicos. Hay temas que no se pueden desatender, que tengan que ver con derechos humanos, con la privación con la libertad, pues, o con temas de la salud. Por ejemplo, y bueno, obviamente casos judiciales urgentes, pero por decirles, lista de excepción. Están los centros de justicia penal federal, para cosas como las vinculaciones a proceso, la modificación de medidas cautelares, extradiciones urgentes o calificación de detenciones. Están también los centros de justicia, donde van a resolver respecto de alguna inminente compurgación de pena, preliberaciones y hospitalización de internos. También para los juzgados de distrito, las declaraciones preparatorias, órdenes de arresto, preliberaciones también y casos que pongan en riesgo la salud, ya decíamos. En el tribunal laboral, lo que tenga que ver con derecho laboral colectivo, o sea, procedimientos de huelgas urgentes. En los tribunales colegiados de circuito, temas de juicio de amparo urgentes y algunos engroses de expedientes, etcétera. En materia civil, medidas cautelares o de protección en casos de violencia familiar o violencia hacia las mujeres, o sea, eso está muy bien. Y obviamente las oficialías de partes con una guardia mínima. Entonces, a ver, sí está, porque ahorita los medios de comunicación también creo que tenemos mucha información. Así es. Y las redes sociales son una maravilla, los medios de comunicación, esta facilidad de que todo el mundo tenemos aquí información al momento, pero también puede generar desinformación. Y es sano no aclararlo, porque, por ejemplo, yo traía el inquietud, ahorita que alguien quiere un amparo, ¿y cómo lo sacas? Claro, bueno, claro. Aquí ya nos acabas de mencionar, es una de las cosas de excepción, claro, porque imagínate, o sea, si tú necesitas un amparo para que no te arresten, pues evidentemente para eso está el Poder Judicial. ¿Qué trataban de destacar? He visto algunas entrevistas de personas que están manifestando en diferentes entidades, justo eso, o sea, dicen, a ver, nosotros trabajamos, y a lo mejor también mencionaba el ministro Lainez, decía erróneamente, eso también en el foro del 27 de junio, dijo que sí tenemos que reconocer como Poder Judicial, que tenemos una deuda con la ciudadanía, no hemos sabido comunicarnos con la ciudadanía y que la ciudadanía sepa identificar para qué servimos, o sea, sí. Realmente qué hacemos, en qué les ayudamos, porque la ciudadanía, sí, mira, si yo soy abogada, como dijiste, 2 maestrías, un doctorado, y si no eres especialista en la materia, le batallas, o sea, sí le batallas para entender cómo funciona el sistema de justicia. Y la ciudadanía suele confundir, por ejemplo, las fiscalías, antes las procuradurías, los ministerios públicos. O sea, para ellos todo eso forma parte del sistema del Poder Judicial. Sí forma parte del sistema de justicia, pero no del Poder Judicial como tal. Y una cosa es el Poder Judicial Federal y otra cosa los Poderes Judiciales Estatales, que también hay que decirlo. Muchas de los rezagos o a lo mejor de algunas fallas que pudiera haber tiene que ver con presupuesto. Claro, sí, porque no hay reformas, pero sin recursos. Sin recursos. Poder hacer las cosas. Exacto. Estaba leyendo un texto buenísimo de un investigador de la UNAM que justo hablaba de la historia del Poder Judicial y decía que en su momento el primer presidente de la era moderna, Góngora Pimentel, justo se atrevió en su primer informe de labores o segundo a decir, oye, pues necesito presupuesto, porque con esto no me alcanza, necesito modernizar, necesito tecnología, necesito esto, necesito lo otro, y consiguió para el 2000 o 2001 una ampliación exagerada como del 80%. O sea, sí es muy importante la modernización, y mira, yo, que estuve 3 años nada más en el Poder Judicial Federal, los últimos 3 años, vi que hubo muchos avances en modernización. En materia de comunicación, también tuvimos la pandemia, entonces hubo que
que replantearse la vida. Y la forma de trabajar. Y la forma de trabajar, pero el Poder Judicial no para, o sea, y es bien importante que la ciudadanía entienda que las fiscalías son una cosa, los ministerios públicos, etcétera, y los juzgadores, o sea, en los poderes judiciales es otra, y una cosa es lo local y otra cosa es lo federal, porque el rezago mayor, también se decía en los foros, está en lo local, y puede tener que ver con falta de recurso humano, con falta de recurso económico, o X, Y y Z, ¿no? Entonces, esa diferencia también es muy importante. Que me habías dicho lo de... La reforma, o sea, la forma en que van a elegir. Vamos a elegir en el 2025. Exacto. ¿Qué dice? Ya esta boleta tenemos diseñada y todo. La estaba viendo hace rato en las redes sociales, cómo estaba la boleta, ahorita la platicamos. Bueno, ¿qué dice este proyecto que ha causado tanta participación de la opinión pública? Bueno, dice que habrá, que la elección popular va, eso sí no está en discusión. Escuchaba al senador Noroña hace un momento, porque hoy el Senado estuvo súper lleno porque llegaban los legisladores que se iban a registrar para la próxima legislatura. Sí. Entonces, hubo mucho movimiento y él decía, a ver, o sea, casi que no les vamos a mover una coma, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice? Dice que la renovación del Poder Judicial se va a dar en 2 elecciones, una en 2025, bien los decías tú, y una en 2027. Pausa. En uno de los foros y diálogos para la reforma participó la presidenta del INE, que también tenemos la primera presidenta en el INE, Guadalupe Tadei. Ella fue presidenta de Lople de Sonora cuando yo era presidenta de aquí de Lople. Bueno, ella más tiempo y yo poquito, pero coincidimos. Y ella es ahorita la presidenta del INE. Y ella, su discurso o su presentación fue muy institucional, como descriptiva de lo que hace el INE, cómo se organiza una elección, etcétera, etcétera. Pero al final, o sea, los últimos 3 minutos de su participación son los que yo los invitaría a que escucharan, porque es donde ella dice, ok, todo perfecto, nada más, que a la hora de operar una elección de esta naturaleza, con tantos cargos, y empieza a decir, necesitamos desagregar las normas que van a estar alrededor de esa elección. ¿Va a haber prerrogativas? No va a haber. ¿Va a haber tiempos en radio y televisión? No va a haber, que ya dijeron que no, pero bueno, eso dice la propuesta. Pero decía ella, tiempos en radio y televisión, sí o no, va a haber prerrogativas, sí o no, van a poder tener financiamiento público-privado, sí o no, nosotros van a poder, ¿cuánto tiempo va a durar la campaña? ¿Van a tener precampañas? ¿No van a tener? ¿Va a haber intercampaña? ¿Va a haber? O sea, ella hizo muchas preguntas que de verdad tú veías la cara de la gente que estaba alrededor y se quedaban así como que, pues todo sí, eso implica. Sí, es cierto, claro, porque organizar la elección, para quienes hemos estado más cerca, implica muchas cosas. O sea, desde el diseño de la boleta. Y de no haber eso, ¿cómo te va a conocer un ciudadano? ¿Cómo vas a saber quién eres? Exacto. Y ella hablaba del diseño de la boleta, cómo se va a presentar, cómo se va a votar, quién, o sea, hizo como una serie de preguntas así en 3 minutos, se aventó haciendo preguntas operativas, sí, que realmente decía, sí es cierto, o sea, para quienes hemos organizado elecciones, dices, desde diseñar la boleta, que sea entendible, y luego deja tú el cómputo, ¿cómo vas a hacer el cómputo? O sea, es todo un tema, o sea, no, ¿verdad? Entonces ella planteó esas preguntas. Yo veo que en la propuesta que se hace el día de ayer, antier, ¿cuándo la publicaron? Sí, tiene... pues esta última, el viernes, ¿no? El 16, el 16, sí. El 16, el nuevo dictamen, con más de 100 modificaciones, sí. Por eso el paro, empezó ahora el lunes, ¿no? Pero yo sí veo que parte de las preguntas que justo hizo la consejera presidenta son contestadas. Por ejemplo, esta parte de que si va a haber precampañas, no. Campañas, sí, van a durar 90 días. Pero bueno, vámonos por orden. Cargos a renovar en el 2025 y en el 2027. Porque si algo también se tomó en cuenta o fue dicho en los foros y se fue trasladado a estos 100 cambios o más de 100 cambios, fue la progresividad en la sustitución de jueces, magistraturas y ministros. Entonces, en el 2025, cargos a renovar. La totalidad de los ahora 9 ministros, ya no van a ser 11, disminuye el número a 9. Y el 50% de los jueces que actualmente están en el cargo, también los jueces y magistraturas vacantes. Se dice que se va a respetar la carrera judicial, que quienes estén actualmente en el cargo pueden contender.
participar. Ok. Y luego, las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, este también es un órgano nuevo, hacen cambio en la administración del Poder Judicial Federal, que también en su momento fue muy importante. El Consejo de la Judicatura Federal, primero lo crearon, luego en otra reforma pidieron que tuviera más control sobre el Consejo de la Judicatura, la Corte, sí. Y luego otra vez aparentemente no, o sea, vuelve a salir de ese control. De pues control entrecomillado, podemos decir. Y luego la sala regional, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se van a renovar la totalidad de las 15 magistraturas regionales, es decir, quienes estábamos participando para una magistratura con el anterior procedimiento, pues queda superado. Son 15 magistraturas porque son 5 salas regionales, 3 cada una, y las 2 vacantes de sala superior, de las cuales también ya había terna, una para mujeres y una para hombres, y bueno, también quedaría superada. Todos estos en el 2025 y la sala regional especializada desaparece. ¿Okay? En el 2027 se van a renovar las 5 magistraturas electorales en funciones actualmente. Esto es muy interesante porque para algunas magistraturas es la segunda vez que se les amplía su periodo. Sí. Ustedes recordarán que cuando fue la reforma en el 2014, se hicieron estos nombramientos y casi siempre la primera ocasión, así como para los soples, lo hicieron de manera escalonada, de que unos 3 años, otros 6 años, el presidente 7. Bueno, para el Tribunal Electoral fue igual, no escalonada. Sin embargo, para dos grupos, digamos, o sea, para los grupos que eran 3, en los que se dividía como los nombraron los 7 magistrados, les movieron el periodo, haz de cuenta. Si iba a ser 5 años, si iba a ser 4 años, no, creo que si iba a ser 3 años subió a 5, si iba a ser 6 subió a 7 y si iba a ser 7 subió a 9. Entonces, eso sucedió en aquel momento con las magistraturas que están actualmente, y ahora 2 de las magistraturas de las 5 que actualmente están terminaban octubre, y pues aparentemente de prosperar esta reforma no van a terminar. Se van al 27. Se van hasta el 27. Pero a ver, de los 5 que están, 2 terminaban ahora en octubre y 3 terminaban el año que entra. ¿Ok? Y ahora no. Se está diciendo que las 5 magistraturas pasan hasta el 27. Entonces, pues bueno, eso sí es una noticia. Y bueno, también en el 27 el resto de las magistraturas y jueces de circuito o distrito que quedaron pendientes del 50% o de las vacancias, o también decían que anticiparan que fueran a estar en jubilación o que se fueran a jubilar o así, o también, bueno, los lamentables fallecimientos, cosas por el estilo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se va a designar la presidencia? Gran tema. Ahora la presidencia actualmente pues se elegía por el pleno, ¿verdad? Por los plenos. Ahora y bueno, ustedes como todos los que estamos en el medio pudimos observar que, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido pues muchas presidencias, ¿no? O sea, fue la magistrada Yanín, luego el magistrado Felipe Fuentes, luego el magistrado Vargas, José Luis Vargas, luego el magistrado Reyes, luego la magistrada Mónica. Han sido 5 presidencias y con interinatos muy breves cuando ha habido algún tema que lo ha meritado para los nombramientos entre alguno de ellos, ¿no? Pero justo no hay un procedimiento de designación y aquí lo que están diciendo es que la presidencia se va a designar al candidato de mayor votación. Entonces, quien haya obtenido mayor votación va a ser quien va a presidir. Y va a haber rotación cada 2 años en prelación conforme a esa votación. O sea, el primer lugar, el segundo lugar, en votación, cada 2 años va a presidir. ¿Ok? Hasta que se termine su periodo. Y bueno, la reducción de 15 a 12 años en el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no he hecho el corrimiento, pero si empiezan en el 2025, 12 años, van a acabar en el 37. Ajá. Entonces, bueno, ya no va a durar 15, van a durar 12. Y bueno, requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se modificaron un poco. Eliminan el límite de edad, el límite inferior, que era de 35 años. El promedio de 8 en la licenciatura de Derecho y de 9 en materias afines al cargo que se va a ocupar. Se reduce de 10 a 5 años de experiencia laboral, o sea, te pedían 10 años de experiencia, se reduce a 5. La elección directa de ministros y magistrados y jueces, que es esta elección popular de la que hablábamos. Creación de 3 comités de evaluación,
uno por cada poder, porque cada uno de los poderes hace una propuesta, manda sus propuestas, manda su lista, vamos para allá. Entonces, creación de 3 comités de evaluación, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Legislativo, uno por el Judicial, 10 perfiles por cada cargo, ministros, magistrados, y 6 perfiles para magistrados y jueces de distrito, ¿ok? Imagínense la boleta. Bueno, ya no la imaginamos porque ya está en las redes sociales, ya la pueden buscar. Enorme. Sí, ahorita la platicamos. Obviamente, ante una convocatoria de esa naturaleza, si ahorita nos inscribimos muchísimas personas a ese tipo de concursos, pues yo creo que lo previeron y ponen como mecanismo, habrá opiniones a favor y en contra para esa depuración, una tómbola. Entonces, de la lista, se va a hacer una tómbola cuando exceda el número de aspirantes, y se van a insacular, tal cual. Todo esto se va a hacer garantizando la paridad, en eso sí son muy específicos, y iniciando siempre por dar el primer espacio a las mujeres, porque también, bueno, sí hay una deuda histórica para las mujeres en el Poder Judicial, y eso hay que decirlo, porque aunque está conformado por 52%, estaba viendo datos de la carrera judicial, creo que era 52, 49, pero bueno, eso es en los cargos, pero ya en jueces, magistraturas y magistraturas de la sala superior, de las salas regionales y de la corte y de los consejeros de la judicatura, o sea, en todos los órganos de dirección, por así decirlo, sí hay una deuda por ahí con las mujeres. ¿Qué más interesante les puedo decir? Los comités van a aprobar esos listados, se envían al Senado, eso sigue estando ahí, y luego al INE, a más tardar el 12 de febrero del 2025, o sea, ya. Estamos a cosa de nada, estamos a cuánto de Yo terminar que he este organizado año. elecciones, de verdad es que no es nada. Geli, y me llama la atención este modelo que tenemos ahora para nuestro país. ¿Qué antecedentes tiene la elección de estos cargos en otras partes del mundo? ¿Hay antecedentes? Mira, se ha dicho en los medios de comunicación, y a mí me tocó cuando estaba en la sala superior leer algunos papers que el equipo de presidencia preparaba. Y justo se decía que en las altas cortes de otros países, cuando se trata de poder judicial, es bien importante 3 cosas. La autonomía, ¿ok? La independencia y la carrera judicial. O sea, que haya un servicio civil de carrera, pero no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito administrativo, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Como bien platicábamos, yo te daba los números. Si en el Poder Judicial Federal había 55,000, 52,000, dependiendo con o sin juzgadores, funcionarios, la mitad aproximadamente están en el servicio civil de carrera judicial. Pero justo antes de que, por ejemplo, justo hace como 2 años o hace 1 año se aprobó el servicio civil de carrera en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo. O sea, para la rama administrativa, ni creas que son muchas personas, eran como 500 en el Tribunal Electoral. O sea, creo que de como un universo de 1,800 personas, 400, 500 personas eran de la rama administrativa, y la gran mayoría son juzgadores. De hecho, los presupuestos por ejemplo, para el Tribunal Electoral, si son 3,000 millones de pesos, que fue el último presupuesto que me tocó ver, el 90% del presupuesto es nómina. Así es, sí. Porque te dedicas, o sea, no produces un producto, no haces boletas, como los soples, ¿verdad? No tienes que instalar y desinstalar consejos. O sea, realmente lo que tú haces es emitir sentencias. O sea, necesitas personas que te ayuden que escriban, ¿verdad? Sí. Y que con todo su conocimiento, su experiencia en la materia, sean capaces de además trasladar esa persona al expediente, sabe estar consciente, y bueno, con esta perspectiva de derechos humanos, de género, etcétera. Entonces, ¿por qué te estaba yo diciendo esto? Se me olvidó. No. Pues estábamos en el tema de que si hay antecedentes de sí. este tipo de... Entonces, en las altas cortes te dicen autonomía, independencia y carrera judicial, pero también para garantizar esa autonomía e independencia, que son 2 pilares fundamentales para las altas cortes y la funcionalidad en otros países, los juzgadores tienen que tener seguridad. ¿Qué implica esto? Seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral, seguridad
o sea, tienen que tener en su aspecto, o sea, formar parte del Poder Judicial y hacer de esta pertenencia una forma de vida. O sea, que tú cuando decidas meterte al Poder Judicial sea porque vas a hacer una carrera y ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque te va a otorgar las garantías de estabilidad, laborales, de servicios de salud, o sea, todo lo que tú necesitas para que tú y tu familia estén bien, ¿no? O sea, una política pública integral para que los servidores públicos del Poder Judicial puedan juzgar con imparcialidad, porque no van a depender de nada. Exactamente. Ahora, ¿por qué los ministros de la Corte actualmente, que ese es otro tema que se me hace que no hemos tocado, tienen su haber vitalicio, su haber de retiro? Bueno, precisamente por eso, porque estás hablando de la mira, a lo mejor no es una opinión muy popular el hecho de que uno diga que un haber de retiro vitalicio exista para un ministro o ministra, ¿verdad?, de una alta corte de nuestro país. Pero si nos ponemos a pensar que es un mecanismo que pudiese ayudar para que las personas, después de toda una carrera judicial, sí, efectivamente carrera judicial, o sea, ¿a qué aspiraríamos, o a qué aspiro por lo menos yo y muchas personas que participaron en los foros con una reforma judicial integral que de verdad digas, a ver, yo no digo que no haya que reformar el Poder Judicial, pero ¿a qué aspiraría yo? A que esta carrera judicial fuera efectiva, verdadera, plena, desde oficial, secretario, juez, magistrado, ministro. Y como tenemos algunos ministros, ¿verdad?, que han tenido todo este camino. Y que a la hora que llegas como ministro, sí lo veas como una forma de vida, y que a la hora que tú te retires, pues digamos que no le debes nada a nadie. Me explico, porque tú formaste tu vida en una institución en la que decidiste entrar, crecer y darlo todo conforme tus propios méritos, tus exámenes de posición, tus capacitaciones, y vas subiendo en el escalafón de manera justa, con concursos justos, paritarios y lo que tú gustes y mandes, para aspirar. Entonces, por eso te digo que esta gente, todas estas personas que yo escuchaba decían, es que oye, yo tengo 15 años, tengo 10, tengo 20 en el Poder Judicial, yo aspiro a estar ahí. Y si me lo mueven todo otra vez, pues haz de cuenta que tiré 15 años por la borda, decían ellos, ¿verdad? Entonces, en otras cortes lo que dicen en eso, creo que solamente hay un país que es Bolivia o Ecuador, ahorita te lo confirmo, que tiene la elección, es el sistema como está aquí planteado. A ver, en Estados Unidos, no sé, digo, a todos nos ha tocado como estado fronterizo ir a nuestro país vecino, al estado de Texas, y de repente ves carteles muy chiquititos. En todos los jardines de las casas. En jardines, pero son carteles muy chiquitos, sí. O sea, no es esta propaganda electoral que solemos tener aquí en México, muy espectacular. Allá son carteles muy pequeños con 2 patitas en un jardín, sí, del juez del condado o del distrito, no sé, Y a ver, no significa que no se pueda, simplemente habría que pensarlo de manera que conforme al contexto del país. Porque hay otro principio que yo digo, tenemos nuestros principios constitucionales, ¿verdad?, que todo el mundo conocemos en materia electoral o en materia de justicia, la imparcialidad, la independencia, etc. Pero también hay otro principio, que es el principio de realidad. Y este principio, aunque no está en la Constitución, responde a un contexto político, social, económico, cultural, que era de lo que hablaba cuando empezamos esta conversación. Entonces, partiendo de esa base, yo sí creo que para fortalecer el sistema de justicia se requiere que la carrera judicial sea de principio a fin, y que para los que lleguen a un espacio del mayor alto nivel en el Poder Judicial, sí requiere haber un retiro. Y por eso ahora, incluso a mí cuando me han preguntado en algunas mesas de diálogo, me dicen, ¿qué cambiarías? Y yo les decía, yo aumentaría la edad, fíjate, en contra de mí misma, ¿verdad? Porque sí, yo estaba participando, podía participar porque el límite de edad inferior era 35 años, y pues yo por eso podía participar, porque empecé a participar a los 36. Entonces, yo decía, pero yo digo, yo creo que, por ejemplo, para cargos de ministro sí se requeriría una edad y más experiencia en la que hayas acumulado la experiencia suficiente para que tengas el nivel y el panorama que requieres para el tipo de resoluciones que estás emitiendo, ¿no? Igual para magistrados a lo mejor un número menor, y para jueces a lo mejor un número menor, pues son los que empiezan, pero
secretarios de esto y cuenta, lo que tú gustes y mandes para abajo. Pero yo sí creo que el tiempo, la experiencia cuenta muchísimo. Yo sí creo que la carrera judicial es sumamente importante, que es uno de los baluartes del Poder Judicial, que yo no pertenecía a la carrera judicial porque mi puesto era administrativo, pero de verdad yo respetaba muchísimo a quienes sí pertenecían al sistema de carrera judicial. Y bueno, ¿qué otra cosa te iba yo a decir? Bueno, ya lo platicamos, que el Tribunal de Disciplina Judicial sustituye al Consejo de la Judicatura. Cualquier persona o autoridad puede denunciar. Que bueno, actualmente, por ejemplo, en el Tribunal Electoral teníamos la Dirección de Responsabilidades Administrativas y se generó como parte de esta justicia abierta un sitio en internet donde pues cualquier persona del tribunal o fuera podía ingresar una denuncia, ¿verdad? Sí. A la cual habrá que darle curso, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo están poniendo ahí. ¿Qué más? Bueno, los magistrados y ministros pueden ser investigados, pero no se pueden destituir ni inhabilitarlos, a diferencia del resto de los... Más fuero que nada. Pues sí, porque pues no los podrán destituir. Y luego, por ejemplo, las campañas. El proceso de elección comienza el día de la entrada en vigor del decreto, o sea, pronto. En un plazo no mayor de 7 días después de sesionar el Consejo General del INE para iniciar la etapa de preparación, es cuando va a iniciar este proceso, o sea, el proceso de elección de las magistraturas y jueces del Poder Judicial. La campaña durará 60 días. Las candidaturas tendrán acceso igualitario a radio y televisión. Yo escuchaba a Lorenzo Córdoba en una mesa de diálogo y decía, no todos los spots y menos ahora con la facilidad que tenemos con estos aparatos, pero él decía, es que un spot de televisión cuesta 750,000 pesos. ¿Quién va a tener 750,000 pesos para hacer un spot? Evidentemente sabemos que hay otras maneras, ¿verdad? Pero él mencionaba ese costo, ¿no? Van a tener acceso igualitario a radio y televisión, pueden participar en debates en medios de comunicación, sector privado o foros organizados por el INE. No va a haber financiamiento público ni privado, eso es muy relevante, ni se pueden contratar espacios en radio y televisión, ¿verdad? Como actualmente los partidos políticos o funcionarios no podrán en mayúsculas manifestarse a favor de ninguna candidatura. Es sano, evitar la intromisión de los partidos sin duda. Pero a ver si se digo, es vamos a ver. Un punto que está ahí establecido, que se logre, bueno, vamos a verlo. Geli, sin duda el tema nos va a dar para mucho más porque después de esta viene la reforma local. Exacto. Que va hacia aquel punto. Se va a aplicar. Y ojalá que podamos tener la oportunidad de también trabajar en un diálogo sobre el tema aquí en este espacio. ¿Qué podríamos comentar finalmente? ¿Qué podríamos esperar para el momento de esta elección? Bueno. Que tengamos la experiencia como ciudadanos de aceptar o rechazar lo que tengamos. Pues mira, he estado muy al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país en estas últimas meses, semanas. No es cosa menor. La política de nuestro país es cambiante. Yo creo que tenemos que, como ciudadanía, aceptar que el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo de partidos nos dio esto, o sea, nos dio la alternancia de un partido hegemónico, donde luego llegó al poder otro partido, luego regresó, luego volvimos a cambiar, y así se derramó todo este cambio del mapa y sus colores durante... Que hoy tenemos, sí. Durante, pues, los últimos, ¿qué diremos? 20 años. 20 años. Y mucho más potentemente desde la reforma del 2014. Evidentemente, con estos cambios suceden cambios en las políticas que quiere llevar quien abandere la política del país. ¿Qué tenemos ahorita sobre la mesa? Que estamos justo en medio del periodo de tiempo en el que el Instituto Nacional Electoral tiene que resolver. Ya publicaron el acuerdo en comisiones de la SUB y sobre representación de las cámaras, porque en mucho de eso depende qué va a pasar. Abre el acuerdo, como está el acuerdo proyectado, lo están proyectando por partido, no por coalición, como se ha dicho en los medios de comunicación. Y bueno, con esto en la Cámara de Diputados se tendría
sobrada la mayoría calificada que requiere el partido en el gobierno, o sea, lo que es Morena, Verde y PT, tendrían una cantidad muy grande de escaños para hacer en la Cámara de Diputados cualquier tipo de reforma. ¿Dónde estaría el bloque de contención? Entre comillas en el Senado, pero están a dos senadurías. ¿Votos? Exacto, están a 2 senadurías. Vemos a partidos disminuidos como el PRI, por ejemplo, vemos a partidos que crecieron un poco como Movimiento Ciudadano, el PRD desaparece. Entonces hay muchos cambios en el mapa político. Yo creo que esta próxima semana, pues tenemos de aquí el 30, en que el INE va a resolver. Supongo que se va a impugnar, se va al tribunal, el tribunal va a resolver, el tribunal no está integrado en su totalidad, son 5 magistraturas, y de eso va a depender que, ojo, las cámaras entran el 1 de septiembre y la presidenta electa entra el 1 de octubre. Entonces mucho se comenta también esto, o sea que va a haber este impasse, o sea este mes donde con esta mayoría, pues el Ejecutivo podrá aprobar. A ver, vivimos en un sistema de mayorías y de minorías. Y escuchaba una entrevista que le hizo Adela Micha a Citlali, que le acaban de nombrar la próxima secretaria de las mujeres. Bueno, que esa es otra buena noticia. El Instituto Nacional de las Mujeres se elevó a nivel secretaría. Es una buena noticia. Con Jorge Triana. Y ellos, pues Adela los puso a debatir y justo hablaban de esta parte de la sub y sobre representación. A ver, sí se ha hecho por partido antes. O sea, no se ha hecho por coalición. Entonces, sí, un poco Morena y Verde y el PT, pero más Morena, bandera el discurso de decir, oye, pues porque ahora vas a cambiar. O sea, la Constitución dice así. Y un poco también quienes han estado en el INE o estuvieron, dicen, es que sí lo advertimos, pero pues el problema no era mayor, la Constitución decía así, la literalidad de la norma, la ley sí es la ley no es la ley, ahora sí la interpreto, luego no. Entonces, o sea, yo creo que da para los dos lados, o sea, y los contextos tendrían como a ver, los tribunales sí han tomado decisiones en la historia de nuestro país, no a la literalidad de la norma. Por eso tenemos acciones afirmativas. Pero sin duda el tema de las plurinominales, lo comentaba con Noemí en el programa anterior, de que obliga a la reforma electoral, porque es un tema que está causando demasiado ruido. A ver, reforma electoral yo estoy a favor, porque además ya tenemos 10 años. Sí. Y 10 años son muchísimos. Y siempre hay cosas que perfeccionar. El Sistema Nacional Electoral Mexicano funciona muy bien, nos da elecciones libres, periódicas, auténticas, todo lo que tú quieras, pero son muy rebuscadas. O sea, el sistema como está ahorita es rebuscado, es caro. Eso es verdad. Eso es verdad, y por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Yo y el creo, que elegimos nosotros como ciudadanos. El que elegimos. Así es. Entonces, bueno, yo creo que Noemí ya te lo explicó muy bien, esta parte de los porcentajes, lo que ganaron, lo que no. Pero bueno, eso es lo que vamos a vivir. Y de eso depende el paso, no solamente a la reforma al Poder Judicial, sino a muchas otras más, de temas que están por ahí. Como la desaparición de los órganos autónomos, el cambio de INE a INEC y la desaparición del INAI y muchos otros más. Ya entonces están en riesgo los pero yo les digo electorales, los OPLES en los estados. Claro, platicaba, hace poco les digo, participé en un space en X, antes Twitter, y les decía yo, a ver, número uno, porque de repente se pone en tela de duda la imparcialidad de los juzgadores que están tomando las decisiones. A ver, no es cosa fácil, punto número uno. Y número dos, hay precedentes al respecto. Número tres, yo les decía, si ustedes ven las estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, más del 90% de los asuntos en la historia ha sido resuelto por unanimidad. Evidentemente, este tipo de asuntos en particular, pues, llaman muchísimo la atención. Así es. Pero bueno, yo creo que hay que estar muy pendientes. Creo que lo que sí no podemos ser como ciudadanos es ser indiferentes. Tenemos que estar al pendiente, y bueno, cuidar nuestra democracia en nuestro país. Así es, y bueno, lo veremos en el 2025 con esta elección. Kelly, un gusto que hayas podido acompañarnos en este espacio en Mujeres a Bordo. Esperemos y pronto tengamos la oportunidad de nuevamente estar platicando con estos temas. Bien agradecidos. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.